que son bastante interesantes. Y bueno, no es el único que sigo, también hay otros siervos más que también me han ayudado bastante en poder orientarnos respecto a lo que hoy día estamos llevando hacia adelante. Y con responsabilidad lo digo y con mucho temor en el Señor, porque no es fácil poder pararse enfrente de una congregación y no tener la claridad y poder, cierto, transmitir lo que verdaderamente las escrituras nos están enseñando cada día. Así que creo que hoy día es un desafío bastante grande que tenemos y creo que también agradezco desde antemano el hecho que usted haya podido acceder a la petición, a la solicitud que tenemos, que es bastante relevante para nosotros, de verdad. Muchas gracias, Pastor Miguel. Pastor Rufat, le entrego, ¿cierto?, el dominio en la exposición, también poder presentarse y usted puede ahora en este momento tener la dirección de esta enseñanza. Bueno, déjenme primero también introducirme. Gracias, Pastor José Miguel. Mi nombre es Gilberto Miguel Rufat. Soy uno de los ancianos de la Iglesia Bíblica Jesucristo es el Señor en la ciudad de Halton, Texas. Eh, soy puertorriqueño, resido en los Estados Unidos porque vine a estudiar, de completar una maestría hace unos años. Y estando ya haciendo la maestría, tuve la oportunidad de ayudar a una iglesia y bueno, de ahí me quedé pastoreando y hasta el día de hoy continúo pastoreando en los Estados Unidos. En términos académicos, finalicé hace poco mi programa doctoral y permítame decirle algo antes de entrar en el tema de lleno. No llegué a las doctrinas de la gracia por la lectura de un libro. Llegué a las doctrinas de la gracia en un momento dado en el que me puse a estudiar el libro de Romanos y fue el libro de Romanos, los capítulos 9 y 10 y 11, los que me causaron gran dificultad con mi posición como un bautista del sur nominal. Los bautistas del sur, por lo general, se supone que según su confesión, y no es una confesión realmente, tal vez debo aclarar, no es como tal una confesión, pero en lo que ellos le llaman el fe y mensaje bautista, que este es el de 1963 y el del 2000, creen en la seguridad de la salvación. Y entonces, ese punto estaba por ahí, pero no creía yo en la doctrina de la elección y la predestinación. Tenía una manera muy distinta de verlo, de ver cómo, ¿verdad? Ese lenguaje es utilizado en el libro específicamente o en la carta, debo decir, a los Efesios. Pero una lectura, una vez más, de Romanos, capítulos 9, 10 y 11, me convencieron. Traté de hacer con toda honestidad malabares teológicos para tratar de acomodar lo que yo creía, lo que yo entendía, pero siendo sincero conmigo mismo, me percaté que estaba forzando los textos. No estaba permitiendo que se fuera la escritura la que realmente me corrigiera a mí. Y la realidad es que ninguno de nosotros vamos a la escritura o en la interpretación con una mente vacía. Todos llevamos ideas preconcebidas, doctrinas que hemos aceptado, sea por la razón que sea ampliamente aceptada, son parte de un predicador favorito, son las posturas de nuestra denominación, por un sinnúmero de razones. Así que llegué a las doctrinas de la gracia una vez más por la carta o la epístola a los romanos. Tradicionalmente, las doctrinas de la gracia son conocidas o mayoritariamente por los supuestos 5 puntos, como se le llama, del calvinismo, pero una vez más yo no llegué a ella por Juan Calvino. Fue muy posteriormente que entonces sí tuve la oportunidad de revisar la literatura alguna, no todo lo de Juan Calvino, la literatura, y de hecho en mi programa de maestría tuve la oportunidad de tomar una clase especializada en Calvino. Vamos a entrar en
en el primer punto, que de hecho era el punto más controversial de esos 5 postulados de la doctrina reformada o de la doctrina de la elección. El punto, vuelvo y digo, de mayor controversia antiguamente era el primero. Hoy es el tercero. El tercero es la expiación limitada. ¿Cristo murió por todos o murió solo por todos los que Dios había elegido? Ese es el tema hoy de mayor controversia. Sin embargo, en el pasado, el tema de controversia fue el primer punto, que se conoce por 3 nombres. Hay más, pero los 3 nombres principales son la doctrina de la depravación total. R.C. Sproul, el teólogo R.C. Sproul, él decía que su nombre resumía el primer punto y él le llamaba la corrupción radical. Hay otro teólogo que se llama Loren Boffner y él le llama la inhabilidad total. Cada uno de estos temas, títulos, lo que pretenden establecer es que el ser humano posterior, y esto es importante, posterior a la caída, como resultado del pecado de Adán, lo que conocemos en el catolicismo o fuera del catolicismo como el pecado original, ese pecado original no solamente afectó a Adán y a Eva, sino que afectó a toda la posteridad, teniendo entonces el hombre ya una inclinación natural hacia el pecado que no le permite amar a Dios como Dios demanda ser adorado. Y esto lo vamos a examinar según las Escrituras. Dios ha determinado que el hombre debe amarlo, sea cristiano o no cristiano, no tiene nada que ver con cristianismo. Él es el Señor, Él es el Creador y Él dicta cómo las criaturas, claro, en especial los que han sido salvados, deben acercarse a Él. Y Él demanda que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y la realidad es que humanamente eso ni tan siquiera es completamente posible siendo cristianos. Mucho menos en un estado caído. Lo que yo pretendo hacer en esta noche para poder darles oportunidad a que me pregunten, porque yo no evado las preguntas, me fascinan las preguntas, es que los voy a llevar por la Biblia. Voy a tratar de hacer un breve recorrido, porque si vamos a partir y vamos a afirmar una doctrina, no podemos estar afirmándola sobre un teólogo, eso es incorrecto, ni sobre un libro que yo leí. Leemos, yo soy un individuo que el que me conoce sabe que leo y leo mucho, pero no creo que somos llamados a copiarle las ideas a alguien o aceptar las conclusiones de alguien. Y creo que podemos estar en un punto de acuerdo con una persona y no comprar todas las ideas de esa persona. Es la escritura nuestra única regla de autoridad y práctica en todas las áreas del saber. Eso a mí me ha costado o nos costó como iglesia separarnos de la denominación. Actualmente somos una iglesia independiente, considerado tal vez por muchos como un rebelde, pero es que yo no me sujeto no a personas, somos llamados a sujetarnos, pero no me puedo sujetar a un programita y a un librito. Si no me lo puede mostrar con capítulo, libro de la escritura, capítulo y versículo, pues entonces estamos hablando de eh, subjetividad, interpretación privada y no de objetividad, que es lo que la escritura establece. La verdad es una. Y la verdad, por definición, es exclusiva, no inclusiva. No podemos añadirle, es como es. Dice lo que dice, afirma lo que afirma. Y no se trata de si nos gusta o si no nos gusta, si nos parece bien o no nos parece bien. Nosotros los creyentes estamos llamados a sujetarnos a la escritura. La manera en que pienso abordar el tema, para efectos nuevamente hacerlo lo más sencillo, y ahora inicio inmediatamente, lo voy a hacer a través de 4 puntos sencillos. Vamos a ir un momento a la creación del hombre, que yo entiendo que es algo que no debe haber ningún problema. Vamos a ver la caída del hombre. Vamos a ver lo que la escritura enseña sobre la caída del hombre, o sea, las consecuencias de la caída.
Y entonces vamos a poner una base. Voy a escoger el libro de Jeremías, podría irme por Ezequiel, por Isaías, pero voy a escoger el libro de Jeremías, y la razón por la que voy a escoger el libro de Jeremías para presentar las consecuencias del pecado y mostrar a través de Jeremías la corrupción radical, la inhabilidad total o la depravación total, es porque mis estudios en los apóstoles, en los profetas, tanto mayores como menores, me permitieron poder ver que no hay un profeta que aborde mejor el tema de la corrupción del corazón que el profeta Jeremías. Y esa es la única razón por la que voy a usar el libro de Jeremías para probarlo bíblicamente. Vamos a comenzar entonces en el libro de Génesis, en el capítulo 1, y lo que voy a estar leyendo la escritura, refiriéndome a la escritura y haciendo breves comentarios. En Génesis capítulo 1, versículos 26, dice la escritura de la siguiente manera. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El versículo 31, para adelantar la lectura, es importante y relevante, porque luego de señalar que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, y con ello lo que significa son dos cosas en particular. En primer lugar, que el ser humano está, es portador, si podemos decirlo de esa manera, o como parte de la esencia de su naturaleza, es que él posee parte de lo que en la teología sistemática, dentro de lo que es la teología propia, la naturaleza y los atributos de Dios, el hombre comparte parte de los que se llaman los atributos comunicables de Dios. Hay atributos que solo son de Dios y el hombre no los tiene. Pero hay atributos que Dios colocó en el hombre y que nosotros los tenemos porque vienen como parte de ese sello de Dios. La imagen también de Dios tiene que ver con la responsabilidad que Dios le dio al hombre. En el contexto brevemente en que se desarrolla el libro de Génesis, la imagen de Dios, porque esto lo recibe Moisés cuando el pueblo va a salir de Egipto, la imagen de Dios era la imagen de Faraón dentro del contexto del tiempo de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés sería, Faraón, debo decir, Faraón sería entonces aquel llamado por los dioses, como se entendía en Egipto, para llevar a cabo la voluntad de ellos en la tierra. Así que el ser humano debe llevar a cabo la voluntad de Dios en la tierra, y como parte de esa creación, Dios lo constituye, digamos, en una especie de mayordomo, con unas responsabilidades de atender y de guardar ese Edén en el que Dios lo puso. El versículo 31 es relevante, importante para la discusión del tema, porque va a decir que ese hombre que Dios creó, lo creó y era bueno. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. O sea que ese hombre en un principio era un hombre que era bueno. El libro de Eclesiastés, que no es necesario ir, pero dice que Dios creó un hombre recto, justo, y que fue el hombre quien se desvió. Pasamos a Génesis capítulo 2, y ¿qué tenemos? Bueno, que dentro de una narración un poco más extensa del hombre, entonces vamos a ver el mandato explícito, claro, que Dios le dio a ese hombre en el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Y qué tenemos? Pasamos al capítulo 3 y vemos la caída, porque en ese mismo capítulo 2 en el relato se nos habla de esta serpiente y bueno, cómo Eva es seducida, ve que sí, que ese fruto sí lo podía comer y la iba a hacer como Dios, pues lo vio agradable a los ojos, y de los ojos y de la mente llegó a las manos y de las manos a la boca. Y bueno, Santiago, como dice, ya se concreta como tal el pecado, y en el capítulo 3 vemos las consecuencias de ese pecado. Esas consecuencias que se establecen en el capítulo 3 del libro de Génesis eran consecuencias solamente para Adán y para Eva. Esto ha sido un tema de mucho debate y fue un tema de gran debate
a través de la historia. Posiblemente los mejores debates o los debates históricos más relevantes, por si después desean estudiarlo, sea el debate entre Agustín de Hipona y Pelagio. Luego podemos también ver el debate de Martín Lutero, y Martín Lutero en su tiempo va a tener una discusión con Erasmo de Notre Dame. Y luego ¿verdad? El debate entre Juan Calvino y Pelagio, y por eso hablamos, ¿verdad?, de los pelagianos y de los calvinistas. Eh, ¿Cuáles fueron los cambios en ese debate? Bueno, resumo muy brevemente. Entre Agustín y Pelagio, Pelagio entendía que, perdón, entre Agustín, no es Pelagio, entre Agustín creía, yo creo que debo empezar con Agustín. Agustín creía que ese pecado original nos había afectado a todos y que lo que Dios demandaba le era imposible al hombre poderlo llevar si no era porque Dios mismo en su gracia, en su misericordia, se lo permitiese. La oposición decía no. El pecado de Adán es el pecado de Adán y ese pecado no pasó a la posteridad. El único pecado de Adán o la única consecuencia de Adán fue ser un mal ejemplo. Los seres humanos continúan naciendo exactamente como Adán. Lutero sostenía la misma posición básicamente de Agustín. El hombre no tiene la capacidad ni el interés de buscar a Dios, pero Erasmo entendía que sí. ¿Por qué? Porque el hombre tenía un libre albedrío. Ese es uno de los proponentes mayores del libre albedrío. Y luego entonces tenemos a Juan Calvino exactamente con lo mismo. El hombre no puede acercarse a Dios, pero Pelagio entonces llega a un punto intermedio. El hombre eh, mm, sí se afectó por el pecado. El pecado sí afectó a la posteridad, a la humanidad, pero no lo afectó de tal manera que el hombre no pueda cooperar con Dios. Si Agustín veía al hombre con una analogía de un hombre muerto, que solo por la gracia de Dios puede ser resucitado para que tenga vida, que es la misma analogía de Efesios capítulo 2, estamos muertos y solo por un milagro de Dios podemos ser resucitados. Para Pelagio, el hombre lo que estaba era enfermo, necesitaba el impulso, necesitaba ser convencido, necesitaba ser persuadido. Por eso usted ve que nosotros hemos creído que lo que necesitamos a través del Evangelio, convencer a las personas, persuadir a las personas, y se puede resumir esto en la apología, en el ministerio apologético que estamos viviendo hoy, que es una apologética que no digo que no hay una rama de la apologética y que pueda ser bien usada, pero hoy lo que tenemos posiblemente es muchísimas personas presumidas y arrogantes que creen que ellos tienen la sabiduría, que ellos tienen la manera de convencer a las personas para traerlo a Cristo. Es una gran arrogancia, porque eso significa entonces que la palabra de Dios no es poderosa. La palabra de Dios es poderosa siempre y cuando yo la presente de una manera contundente. Entonces el peso cae en el predicador y no en la palabra de Dios, y eso es pecado. Totalmente. ¿Cómo hoy podemos saber bíblicamente? Porque los menciono yo solo para que sepan algo de la historia. ¿Cómo podemos nosotros como cristianos saber que realmente el pecado afectó a la posteridad? Uno de los pasajes clave, y es el que me voy a centrar, está en la carta a los Romanos en el capítulo 5. Así que por favor le pido conmigo que ahora nos traslademos al Nuevo Testamento, epístola o carta a los Romanos, capítulo 5. Y en el capítulo 5, eh, que es un capítulo maravilloso, es del 12 hasta el versículo 21, con relación a este tema. Solo voy a leer el 12 porque hay mucho material que quisiera presentar. Y por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si ustedes luego continúan, y yo los invito a que posteriormente lean con calma y estudien Romanos 5, 12 al 21, todo el tiempo se está hablando que por un solo pecado todos nos vimos afectados. No se dice una sola vez, se repite en diferentes versículos. De hecho, lo que Pablo hace en este momento dado es una comparación entre cómo en el primer Adán o por causa del primer Adán todos nos vemos afectados por el pecado, y cómo por medio del segundo Adán, que es Cristo, quien estaba encerrado en esa promesa
cuando Dios le dice al hombre que va a reinar, que va a regir, aunque se lo está diciendo principalmente a Adán en el contexto, dentro de lo que Dios está diciendo, realmente se lo estaba diciendo también a Cristo, como aparece en el Salmo capítulo 2 y luego se establece en la carta o la epístola a los Hebreos, luego lo podemos ver. Así que Romanos capítulo 5, versículo 12, nosotros interpretamos escritura con escritura y específicamente yendo a los pasajes que son más claros y que son claros dentro del mismo tema de estudio, porque uno podría sacar un versículo que parece contestar una pregunta, pero ese pasaje que estamos trayendo nada tiene que ver con el tema. No, el pasaje que estamos leyendo en Romanos 5, versículo 12, está atendiendo el problema de la caída y claramente, contundentemente, irrefutablemente, innegablemente establece que el pecado de Adán nos afectó a todos. Ahora, habiendo establecido eso, les comenté que en mi estudio de las Sagradas Escrituras, especialmente el Antiguo Testamento, yo tengo que confesar que siendo anteriormente un premilenialista dispensacionalista, no estudiaba el Antiguo Testamento. Y la razón, y no me quiero quedar aquí, es porque nuestro conocimiento del Antiguo Testamento es tan pobre y deficiente, es porque esa posición realmente es una manera hermenéutica de interpretar las escrituras. Y como esa posición establece que Israel es una cosa y la iglesia es otra cosa, las sagradas escrituras del Antiguo Testamento no son relevantes para un estudio profundo. ¿Por qué? Porque no tienen nada que ver con la iglesia. Son escrituras que hablan y se dirigen a Israel. Por eso es que vamos a ver que muchos de los libros que producen las denominaciones, las que sean, por lo general, el material que se saca, aunque saquen lecciones del Antiguo Testamento, se van a quedar como una persona que, bueno, pues está nadando en el mar con una careta y un tubito para respirar, pero que no va a entrar dentro del agua, se va a quedar en una cuestión superficial tratando de mirar por arriba. ¿Por qué? Porque lo único que debemos procurar, si acaso con el Antiguo Testamento, es ver los ejemplos, es ver los aspectos morales, éticos y nada más. Eso es una barbarie. Eso es, eso es un horror lo que han hecho con la iglesia. Entonces yo tuve que regresar después de muchos años como pastor y reconocer que había errado a estudiar el Antiguo Testamento por la sencilla razón de que el Antiguo Testamento es el fundamento sobre el cual se basa la predicación del Nuevo Testamento. Es imposible entender correctamente el Nuevo Testamento de manera profunda, superficial, podemos sacar algunas verdades, sin el conocimiento antiguo testamentario. ¿Por qué? Porque todo el tiempo en que Jesús estuvo hablando, sus apóstoles estuvieron hablando, eso que nosotros estamos leyendo en los evangelios y en las cartas son citas del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo podemos entenderlos sin el Antiguo Testamento? Dicho eso, el libro del Antiguo Testamento, o uno de los libros más claros que muestran la corrupción radical, la inhabilidad total o de la depravación total, es Jeremías. Y vamos entonces a abrir nuestras Biblias, regresamos al Antiguo Testamento, porque hay una conexión entre los dos testamentos, no hay que separarlos ni nada por el estilo. La luz clara interpretativa, claro, está en el Nuevo Testamento, pero vamos a ver cómo aborda el libro de Jeremías y entonces terminamos en el Nuevo Testamento para escucharlos. Cuando vamos al libro de Jeremías, abrimos allí nuestra Biblia en el libro de Jeremías. Y este es un libro que desde que uno abre el libro de Jeremías, Dios le está diciendo al pueblo la condición que tenía. En el capítulo 3 de Jeremías, y se lo pongo ahí y no voy a entrar mucho, Dios va a llamar al pueblo de Judá, porque en el contexto se dirige principalmente al pueblo de Judá, y la razón es que Israel deja de ser Israel, 12 tribus, en el año 930, cuando se divide. Posteriormente, año 722, el reino del norte va a ser destruido por el imperio asirio y en el tiempo de Jeremías, de Ezequiel, Daniel, entre otros, entonces Dios va a castigar al reino del sur, a Judá, por no arrepentirse y va a traer como instrumento de castigo al imperio babilónico, llevando entonces desde el 605, especialmente en el 586 a.C., la destrucción del primer templo, el templo de Salomón.
Dios llama a Judá y a Israel una prostituta, una gran ramera. Les dice todo el tiempo en el capítulo 3 que han fornicado, que se han prostituido. Si ustedes leen solamente el capítulo 3, solo el capítulo 3, sabrían quién es la gran ramera de la que se habla en Apocalipsis capítulo 17. No hay ninguna manera de identificarlo con un solo capítulo. No podemos nunca hacer un ejercicio claro, pues claro, porque interpretar el Nuevo Testamento eh, con un vacío teológico por no tener el conocimiento antiguo testamentario nos lleva entonces a estar suponiendo, teorizando, a mí me parece, a mí me dijeron, este dice, el otro postula. Con toda honestidad nos debe importar muy poco lo que otros digan. Y de hecho, si lo que yo estoy diciendo no está en la escritura, a ustedes también les debe importar un poco lo que yo diga. Lo importante es lo que dice las Sagradas Escrituras. Yo soy muy claro con nuestra congregación. Si lo que estamos predicando no se sostiene de los pasajes, claramente no tienen que creer. Pueden diferir, de hecho, pueden llamarme a capítulo y decirme, pastor, eso que usted está enseñando no está en la escritura. Pero si está en la escritura y el ejercicio es uno claro, entonces todos, desde el pastor hasta los miembros, estamos llamados a obedecer la escritura. Y aquí no se trata de opiniones, a ver quién está de acuerdo o no. Con lo que tenemos que estar de acuerdo es con la escritura. La iglesia solo puede andar parejo si tiene la mente de Cristo. Y la mente de Cristo en 1 Corintios 2:16 es una iglesia que se sujeta a la escritura, que tiene el pensamiento de la escritura. En el capítulo voy a ir por diferentes pasajes mostrando la dureza del corazón. En ese mismo capítulo 3, donde se le llama fornicaria, adúltera, y una y otra vez en el versículo 17 dice, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán, escucha, mira la profecía, ni andarán tras la dureza de su malvado corazón. Dios no está hablando ni está tomando una radiografía o un MRI o un estudio profundo de las naciones paganas. Dios está hablando del pueblo que él llamó a hacer luz a las naciones. Y le dice, ustedes tienen un corazón malvado, un corazón duro. Mírenlo ahora, paso al capítulo 4. En el capítulo 4 del libro de Jeremías, en el versículo 14, dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Entonces no eran salvos. Yo no sé dónde la gente se cree que porque alguien tenga y supuestamente pueda decir que tiene ascendencia a Israel o a Abraham, son salvos porque eso no le enseña la escritura. Pero tenemos un montón de pastores que eso es lo que hablan porque son estaciones repetidoras. Dios todo el tiempo le estaba diciendo a Israel que si no se convertían de todo corazón, no serían salvos y Dios los iba a destruir. Voy capítulo por capítulo y solo mencionando un versículo por cuestión de tiempo. Ya fui al 3, al 4. Vamos entonces a ver lo pertinente en el capítulo 5. Miren lo que dice en el capítulo 5, versículo 21. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ven, tienen ojos y no ven, y que tienen oídos y no oyen. Ese versículo es en extremo importante porque es exactamente lo que Dios le va a revelar al profeta Isaías cuando lo llama en el capítulo 6 y le dice que la razón por la que el pueblo no lo iba a querer oír a Isaías en el capítulo 6 es porque el pueblo tenía un corazón engrosado que no les permitía poder ver con sus ojos ni escuchar con sus oídos. En el versículo 23 de ese mismo capítulo 5, no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová nuestro Dios. Pasemos al capítulo 6. No vamos a ir por todo Jeremías porque no terminamos, solo algunos pasajes de los primeros capítulos, donde lo que estamos viendo es claramente, clara y contundentemente que el pueblo tiene un corazón perverso. En el capítulo 6 de Jeremías, en el versículo 10, lee la escritura. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? Mire la pregunta. He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden, escuchen el lenguaje, y no pueden escuchar. Entonces, ¿cómo pretendemos que escuchen si no pueden escuchar?
¿Cómo podemos predicar el evangelio y que ellos respondan si realmente su condición no se los permite? Eso no es exactamente 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, donde dice que el hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del espíritu porque se han de discernir o entender espiritualmente. La iglesia ha puesto el carruaje frente a los caballos. Creen que el hombre toma la decisión y luego que el hombre toma la decisión, entonces Dios actúa para cambiar el corazón. No, los reformadores entendieron que Dios tiene que cambiar el corazón, Dios tiene que entrar al corazón para que ese corazón pueda entrar en entendimiento de la Escritura, pasar al arrepentimiento y la fe para salvación. Nosotros no negamos que la Biblia demanda arrepentimiento y fe. Pero ese arrepentimiento y la fe no preceden a la regeneración. La regeneración va antes y es la regeneración la que posibilita que el hombre realmente pueda y quiera responder a Dios para ser salvo. Así que ahí lo dice, no pueden escuchar. He aquí que la palabra les es cosa vergonzosa, no la aman. Dios no está describiendo el pueblo de las naciones. Dios está hablando de Judá. Y le está diciendo al profeta Jeremías, y Jeremías le está hablando al pueblo de cuál es el problema. Y recuerden que en el contexto Dios los ha juzgado duramente. Pero les está diciendo, está usando el juicio para decirles cuál es el problema. El problema del pueblo está en el corazón. Capítulo 7. Vean que hemos ido desde el capítulo 3, capítulo por capítulo y un versículo por lo menos. Miren en el capítulo 7. En el versículo 23. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. 24. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Entonces la Biblia describe el corazón del hombre en un estado caído, corrupto. Voy a adelantar al capítulo 17 por tiempo. Pero aquí es sumamente importante, ya de aquí un pasaje más y vamos al Nuevo Testamento y finalizo. Presten atención a este pasaje. Y la razón es esta. Jeremías 17:1 va a hablar con toda claridad de que ese corazón está tallado con el pecado y no puede ser lavado o cambiado por el hombre. Este base es importante para luego entender lo referente a la regeneración o el nuevo pacto en Jeremías 31, 32 y 33, porque Dios dice que Él va a cincelar el corazón, que Él va a poner las leyes en su corazón en aquellos días, en los días que según el capítulo 33 de Jeremías vendría el cumplimiento de 2 Samuel, capítulo 7, 12 al 14, que no es otra cosa que el rey prometido a David, donde se le dijo, tú vas a morir, pero posteriormente, en cuanto a la carne, de tu simiente vendrá un rey que tendrá un reino eterno. Miren lo que dice Jeremías, capítulo 17, versículo 1. El pecado de Judá escrito está. No está hablando, perdonen que haga nuevamente el comentario. Dios no está hablando de paganos. Está hablando de paganos en Israel. Porque uno puede usar estos versículos y pensar, oh sí, Dios está describiendo el corazón de aquellos que estaban perdidos y adoraban a otros dioses. No, Dios no está describiendo el corazón de ningún otro pueblo que no sea del propio pueblo de Israel y dentro de Israel de Judá. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. En otras palabras, está demostrando por qué ellos sacrificaban y adoraban a todo lo que no era Dios, porque su corazón estaba tallado, impregnado con el pecado original.
¿Qué debía entonces suceder? Bueno, el libro de Jeremías nos dice, Dios tendría que intervenir en el corazón y eso es exactamente lo que fue profetizado en Jeremías que acontecería dentro del tema de lo que es la regeneración o el nuevo pacto. Vamos a Jeremías capítulo 31 y en Jeremías capítulo 31 los pasajes importantes, no los voy a abordar todos, son del versículo 27 hasta al menos hasta el 34, 27 al 34. Pero por cuestión de tiempo voy solo a leer el pasaje que va de la mano con Jeremías 17:1. Si su corazón estaba tallado con cincel de hierro y con punta de diamante, y por eso vivían de la manera idólatra en la que vivían, entonces algo debe poder suceder en el corazón para que puedan buscar a Dios. Y eso es exactamente lo que iba a suceder según el versículo 31, he aquí que vienen días, esos días eran los postreros días, era lo que iba a ocurrir cuando llegase el Mesías. ¿Cómo sabemos que cuando llegase el Mesías? Porque en el capítulo 33, en el versículo 15 hasta el 17, solo para que lo tengan ahí, del 33, 15 al 17, eso iba a ocurrir. Miren el 16, en aquellos días son los mismos días. ¿Y qué iba a pasar en aquellos días? Bueno, se cumpliría la promesa del renuevo. Según el versículo 15, haré brotar de David un renuevo. O en el versículo 17, no faltará David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. O sea, ese es el Mesías, ese es Jesucristo. Volviendo al capítulo 31, el versículo 33, sobre lo que debe ocurrir o acontecer en el corazón, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. Recuerden que ellos ni tan siquiera tenían oídos para escuchar la palabra de Dios. Y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, todas las acciones que se describen en este capítulo, los verbos recaen en acciones divinas. Es Dios quien lo hace. Y como resultado de lo que Dios hace, entonces el pueblo responde y hace lo que Dios ha señalado por su gracia que debía suceder. Vamos entonces al Nuevo Testamento y vamos a ver cómo el Nuevo Testamento, de manera clara entonces y contundente, nos muestra que precisamente el hombre no tiene ojos para ver ni oídos para escuchar. Y ya vimos que Jeremías dice que esos ojos que no ven y esos oídos que están cerrados son propios del estado del corazón caído. Por lo tanto, ese corazón no puede buscar a Dios. Yo no niego, y yo creo que nadie puede negar, que el ser humano, aún en su estado caído, pueda aparentar buscar a Dios simple y sencillamente si hablamos de pasar por una enfermedad, si hablamos de un problema económico, si hablamos de un problema familiar, entre muchos otros aspectos. Los hombres siempre han tratado de buscar la ayuda de los dioses, del que sea en el politeísmo, buscar a alguien que los ayude. O sea, necesitamos un chapulín colorado, alguien que nos auxilie. El problema es que el Dios de la Escritura no es un chapulín colorado, que podemos simple y sencillamente llamarlo cuando a nosotros nos parece. El Dios de la Escritura ha establecido cómo nos acercamos a Él. Y no podemos acercarnos a Él porque acercarnos a Él sería la muerte. Por eso yo se lo digo a Moisés, Moisés, tú me estás pidiendo verme de frente, tú no sabes lo que tú estás pidiendo. No hay un hombre que me pueda ver de frente, que pueda estar en mi presencia, en mi santidad, en mi justicia, sin que yo no lo mate. Te voy a esconder sobre la peña y voy a pasar y te voy a cubrir para que veas solo mis espaldas. ¿Por qué? Porque eh, los, los las escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuando hablan de hombres que estuvieron en la cercanía de esa presencia de Dios y estuvieron conscientes de ello, la escritura, miren a Pedro en la barca, ahí están pescando. Y mientras Pedro está viendo solo de momento un profeta o tal vez un buen predicador y todavía no entiende mucho, él está allí y sigue su pesca.
y están recogiendo los peces y llaman a los otros, vengan, ayúdenos porque la red se va a romper, necesitamos ayuda. Pero si observan el pasaje, dice en un momento dado que Pedro se percata de quién realmente estaba en la barca y Pedro cae de rodillas en la barca. Ya no le importaban los peces, que habían hecho un buen día, el gran dinero que podían hacer con aquellos peces. Recuerden que ese era su negocio. Y le dice a Jesús, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Porque es así. La santidad de Dios y la justicia de Dios es horrorizante para el ser humano. ¿Por qué? Porque Él es bueno, pero nosotros no. Voy a llevarlos a la parábola. No sé si ustedes conocen, pero Jesús dijo en Marcos capítulo 4 que la parábola más importante con relación al reino era la parábola del sembrador. Voy a leer lo que Jesús dijo, pero lo voy a abordar desde Mateo capítulo 13. ¿Por qué de Mateo capítulo 13? Mateo capítulo 13 son las 7 parábolas del reino. Inicia con la parábola del sembrador. Y hay un detalle que por alguna razón se obvia en la parábola. En Mateo capítulo 13, cuando iniciamos, nos dirigimos a Mateo capítulo 13, y creo que con este capítulo voy a terminar para escucharlo, porque hay muchísimas cosas que podríamos decir, pero creo que con lo que hemos presentado para mí es más que suficiente de momento. Es que miren el bosquejo, les pido atención. El capítulo inicia con la parábola. Hay un intermedio que pocos prestan atención y que es la parte más importante. Ese intermedio está antes de la explicación de la parábola, que empieza en el 18. Observen que muchas de las Biblias tienen una perícopa, un encabezado, un título, que como los capítulos y como los versículos no formaban parte de la Biblia, fueron añadidos posteriormente. En ocasiones esos títulos nos ayudan a poder comprender y saber más o menos de qué trata el párrafo, la lectura que continúa. En mi caso, la Biblia que yo tengo, que es una Biblia normal, Reina Valera, dice propósito de las parábolas, o sea, que desde el versículo 10 hasta el versículo 17, esa porción es un interludio entre la parábola y la explicación de la parábola. Y la razón es que los discípulos se van a percatar, van a venir, les va a asombrar que Jesús ya centrado y pasado algún tiempo en su ministerio, comenzó solo a hablar por parábola. Y le van a preguntar, maestro, tú has usado las parábolas, pero ahora veo que no explica. O sea, te quedas en un lenguaje, en esas parábolas, en esas ilustraciones. Para que ustedes lo vean, lo voy a leer y aquí sí voy a leerlo. Voy a iniciar en el versículo 10 y es maravilloso, presten atención. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? No era la primera vez que Jesús hablaba por parábolas, pero van a ver por qué hacen la pregunta que hacen. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, escuche bien el lenguaje, escuchen bien a vosotros os es dado, otorgado, saber. La palabra saber es entender los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Solo voy a hacer un breve comentario, pero cuando yo estaba en la iglesia, yo escuchaba de los que se paraban a dar la escuela dominical y aún del pastor en su tiempo, que la razón de las parábolas el propósito principal de las parábolas era hacerlo tan sencillo, tan diluido, tan fácil que todo el mundo entendiera. Pero eso no es lo que está diciendo aquí. Jesús acaba de usar una parábola y les está diciendo que les habla por parábola porque ellos no van a entender. Y no van a entender porque no les es dado entender. Y van a ver cómo esto podría alguien decir, no, esa no puede ser la interpretación. Bueno, vamos a ver si en la lectura se sostiene. Continuamos la lectura en el versículo 12 y dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. O sea, que a los que Dios le ha dado entendimiento, como lo vamos a ver, a los que Dios le ha tocado el corazón, a los que Dios ha regenerado, son como la luz de la aurora que ven aumento.
Pero el que no ha sido salvo, el que no ha sido regenerado, no puede entender las cosas que son del Espíritu. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Por qué? Porque la palabra hace dos cosas básicas. Ella ilumina el corazón, ella edifica la iglesia, pero ella también endurece el corazón rebelde. Siempre la palabra lleva a cabo su obra. A mí me da pena porque algunos piensan que el único propósito de la palabra de Dios es la salvación. Y entiendo desde el punto de vista de que la Biblia, la narración, es la historia de la narración y principalmente pues aborda pues, el deseo de Dios y el corazón de Dios en salvar a su creación y en especialmente una parte que él mismo desde antes de la fundación del mundo, según Efesios capítulo 1, versículos 4 y 6, él predestinó para dicho propósito mediante Cristo. Pero eso no es lo que dice. Escuche lo que dice y continúa y dice, por eso les hablo por parábolas. Mire, lo va a decir claro, no se trata, yo creo, a mí me parece. No, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, ¿recuerdan Jeremías? Porque viendo no ven y oyendo no oyen. Por lo tanto, ¿qué? ¿Cuál es el resultado? Si tienen ojos y no ven, y si tienen oídos y no escuchan, ¿cómo pueden entender? ¿Cómo esperamos que la gente entienda el evangelio si están ciegos y sordos? Eso es literalmente lo que está diciendo. ¿Cómo alguien puede entender en su mente lo que no ha podido ver con sus ojos y escuchar con sus oídos? Dios nos dio 5 sentidos. Y esos 5 sentidos que nos dio nos ponen en contacto con el mundo natural. La vista, la audición, el olfato, el tacto, el gusto. Y por medio de estas cosas nosotros entramos en contacto con la creación. Pero si ello no está abierto a la palabra de Dios, ¿cómo podemos entenderlo y ser persuadidos por Dios que estamos condenados, que estamos bajo la ira de Dios? ¿Cómo podemos entrar a arrepentirnos realmente de corazón y creer que Jesucristo es el Mesías prometido, el único redentor, el único mediador, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos? Es imposible. Eso lo dice 1 Corintios 2:14. El hombre natural le es imposible entender las cosas del Espíritu. No lo presenta como una dificultad, lo presenta como una imposibilidad. Y yo creo que nosotros debemos hacer una clara distinción entre lo que es algo que es de carácter difícil y lo que es imposible. Porque lo que es imposible es algo que no podemos llevarlo a cabo. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. ¿Qué profecía de Isaías? Ya la había mencionado, Isaías 6. Si ustedes miran en el versículo 15, sus Biblias posiblemente tienen una referencia, un pasaje que los va a llevar a Isaías capítulo 6, porque está citando Isaías. ¿Qué dice? De oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La Biblia contesta, no hay que inventarla, no hay que ir a un libro de Calvino, no hay que preguntarle a Pelagio, no hay que hablar con Lutero, no hay que preguntarle a Erasmo, nada tiene que ver Calvino. Dice la Escritura, porque el corazón de este pueblo está, ¿qué? Se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan. O sea, no hay posibilidad de que se conviertan. Y yo los sane. Pero miren ahora lo que les va a decir en el versículo 16 a sus discípulos. Pero bienaventurados, dichosos vuestros ojos. Oh, ¿por qué los de los discípulos? Porque Jesús había dicho que Dios determinó abrir los ojos de unos y dejar a otros en la oscuridad de su pecado, porque Dios no tiene que actuar con misericordia sobre nadie.
La Biblia claramente establece en el libro de Romanos que Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia y que Él se compadece del que Él se quiera compadecer. Por lo tanto, no depende del que corre, ni el que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y dicho sea de paso, eso no es una expresión de Pablo. Pablo la está usando en el contexto de Moisés, porque el pueblo fue juzgado en múltiples ocasiones en el desierto y finalmente no entraría a la tierra prometida. Solo Josué y Caleb y Hebreos capítulo 3 y 4 dicen la razón, porque nunca creyeron en su corazón, siempre quisieron regresar a Egipto. Y Dios les dice a ellos: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. En otras palabras, Jesús les dice a sus discípulos que ellos eran parte del remanente que por gracia oiría y escucharía y vendrían a salvación. Eso es lo que Jesús les está diciendo. No entro en más detalle y en discusión con las personas porque solo a los que les he dado van a entender. Los demás, entonces Jesús no estaba tratando de hacer apología. Predicaba y él sabía que esa palabra siempre iba a ser efectiva con relación a aquellos que el Padre le dio, y sobre los que el Padre no le dio, pues quedaría en oídos sordos o en ojos ciegos. Punto. That's it. Eso es. Entonces eso es lo que presenta la doctrina de depravación total, la corrupción radical o la inhabilidad total. Que el pecado de Adán, el pecado original, no solamente afectó a Adán, sino que tuvo una gran consecuencia sobre toda la posteridad, sobre toda la humanidad, donde ya el ser humano nace con una inclinación clara y contundente al pecado que no le permite acercarse a Dios por medio de la forma y manera que Dios determinó acercarse. El hombre, no pudiendo acercarse a Dios por dicha naturaleza, quedaría condenado totalmente. Y la Escritura lo que establece es que Dios, obviamente, sabiendo lo que iba a suceder, trazó un plan de redención por el cual, mediante Cristo, Él vendría entonces a salvar a un pueblo que Dios le dio. El pasaje más claro y contundente es Juan capítulo 17. Yo no sé si usted, hay muchos, y no es que haya que ir ahora ahí porque me quiero callar para escucharlo, pero si ustedes leen la oración de Jesús al Padre: los que tú me diste, porque tuyos eran y me los diste, y me los diste, y me los diste, porque me los diste. Él no está hablando del mundo. Él está hablando: te doy gracias porque han sido salvos los que tú me diste. Tuyos eran y me los diste. Entonces, eso es chocante, yo lo entiendo, amados que me están escuchando, y les doy gracias por hasta aquí haberme escuchado. Eh, pero no se trata de si nos es chocante a nosotros, que no podamos nosotros usar nuestro libre albedrío y acercarnos a Dios por nosotros mismos. Eh, es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña que el hombre en su pecado merece la ira de Dios y el castigo eterno. Entonces Dios hace dos cosas: juzga a los que tiene que juzgar por sus pecados, y hace lo que nadie hubiese esperado: tener misericordia sobre los que no lo merecían. Nunca es injusto. Injusto sería no condenar a los que merecen el castigo. Eso sería injusticia. Pero es injusto que Dios decida tener misericordia sobre unos sí y sobre otros no. No, eso no es injusto. De hecho, voy a terminar con algo, y por favor, no es un versículo, pero es una de las contradicciones más grandes que yo he visto en el cristianismo, especialmente carismático. Yo no he visto un solo teólogo, y si ustedes lo consiguen, por favor, me lo hacen saber, pero yo no conozco el universo, pero yo he pasado por 5 seminarios. Yo empecé con un diploma, hice un grado asociado, tengo 2 BA en diferentes campos, tengo una maestría y un doctorado, y no lo digo para jactarme. Llevo tiempo estudiando la Escritura, solo eso, y me queda muchísimo. Y yo no he escuchado un solo teólogo, uno,
No les pido dos, uno. Que haya escrito un libro acerca de la injusticia de que Dios haya elegido a Israel. O sea, el problema de la elección es en el Nuevo Testamento. Nadie tiene problemas con que Dios haya elegido a Israel. De hecho, la iglesia defiende que Dios eligió a Israel. Y yo no he visto a nadie decir cómo es posible que Dios haya elegido a Israel. ¿Por qué no eligió a los cananeos? ¿Por qué no eligió, no sé, a los filisteos? ¿Por qué no eligió a los otros? ¿Cómo que eligió solo a Israel? Eso es injusto. No, yo no escucho a nadie hablando de injusticia porque Dios haya elegido a Israel mientras haya dejado a todos los demás pueblos en condenación. No he visto uno solo. Si la elección, si el hecho de Dios tener gracia y misericordia es injusto, pues entonces esas son razones contundentes para decir yo no puedo creer en ese Dios. Pero me parece a mí un acto de, con toda honestidad, y perdonen que yo no soy muy lindo al hablar, a mí me parece un acto de, no sé, de, de ser inconsistente en decir que en el Antiguo Testamento la elección no presenta ningún problema, pero cuando llegamos al Nuevo Testamento y leemos que Dios ha elegido a un pueblo y que Dios separó unas personas, no, eso es injusto. Dios tenía que haber provisto lo mismo para todos. Pues les guste o no les guste, amado, Dios se reserva sobre quien Él tiene misericordia. Y no hay un solo pasaje en la Escritura que detalle por qué quiso tener misericordia en términos de que si hubiera alguna razón que Él vio particular. De hecho, no la vio. La Biblia dice que los que fueron elegidos, los fueron elegidos por el puro afecto de su voluntad y para alabanza de la gloria en el capítulo 1, y en el capítulo 2 nos dice que fue algo que Dios hizo desde el pasado, Efesios 2, capítulo 10. Por lo tanto, aún los que creen no pueden creer que su fe es el factor que los hizo salvos, porque aún la fe es un don de Dios. No hay alabanza. Aquí termino, hermano. Los escucho. Disculpen que me haya tomado mi tiempo. Muchas gracias, pastor, por su buena exposición, por su tiempo, con su fluidez, ¿cierto? Como dice el pastor, mis hermanos, Pastor Miguel, mis hermanos que están presentes, tienen ¿cierto? La libertad para poder dar opinión, alguna pregunta con relación, o si no, guardamos silencio, ¿cierto? Y le damos el pase a nuestro pastor Gilberto para que continúe, ¿cierto? Y pueda darle viendo de qué manera lo más sabia poder ir finalizando esta exposición sobre la depravación total. Dejo abierto el espacio para que alguien pueda hacer un comentario o una pregunta y hacemos más dinámico este tema. El pastor José. Sí, más que hacer una pregunta, hacer manifiesto el hecho de poder oír la exposición, ¿cierto? Una tan clara que no deja brecha, no deja, eh, hablo de forma personal, no puedo hablar por los demás, obviamente, no deja lugar a alguna duda. Todo lo contrario, veo que me anima, ¿cierto?, a poder tomar esa línea e ir suministrando un poco más, ¿cierto? Indagando un poco más en ella, no con el deseo de poder buscar la forma de rebatir. Creo que la Biblia misma sí se sostiene, la palabra misma se sostiene y no hay forma, o sea, no encuentro ninguna, ni siquiera una pregunta al respecto para poder refutar. Quizás el poder analizar y en un futuro poder quizás darle y decirle, ¿sabe qué? Yo quisiera más que refutar, quizás aportar a lo que la misma escritura me sigue alimentando y me sigue señalando. O sea, con esto termino añadiendo un poco que es bastante complejo lo último que usted estuvo mencionando, que es, y me gozaba en cierto modo también, porque creo que no todos compensan lo que acaba de mencionar usted con respecto a la elección de Israel y a lo que tenemos en el Nuevo Testamento. O sea, realmente he escuchado a muchos pastores que hablan referente a eso, ¿cierto? Pero que se remontan al Nuevo Testamento y arminianamente comienzan, ¿cierto?, a colocar allí sus
sostenes respecto a que encuentran que es muy fuerte el poder sostener que así como Dios ha, cierto, elegido en el Antiguo Testamento, lo sigue, cierto, mostrando en el Nuevo. O sea, es algo que no hay forma, a modo personal, lo vuelvo a recalcar, poder refutarlo. Sí, sentirme gozoso, dichoso, eh, realmente conmovido en el corazón, porque hoy, bueno, para mis hermanos que me conocen, estuve con mi hijo mayor hoy día visitándolo, y llegamos a este mismo punto y a este mismo tema. Y realmente pude ministrarle por medio de la escritura y que él pudiera comprender y sostenerse bajo la soberana voluntad del Dios al cual nosotros hoy día, ¿no es cierto?, nos inclinamos. Todo se mueve conforme a lo que Él ha establecido y no hay nada que nosotros humanamente podamos decirle como vaso de barro por qué o para qué, sino simplemente sostenernos en esa bendita gracia. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más desea tomar la palabra? Hola, Saludos, hola. Ricky. Dios te bendiga. Bueno, gracias primeramente por la invitación. Me sumé ahí a la pantalla un poquito tarde, pero alcancé a entender un poco que estaban tratando al inicio acerca de la depravación total. Eh, lo que mencionaba el pastor Gilberto, que hoy en día igual existe el término semipelagianismo, que es una especie claro, la obra es del Señor, pero uno tiene que dar ahí el pequeño paso o mi aporte, no sé, mi granito de arena. O como dice ahí, Él toca la puerta, ¿cierto? Y uno tiene que dar el paso de abrirlo. Entonces, al exponer la escritura de la manera que se acaba de tratar, se está mostrando claramente la evidencia de nuestra condición caída. Se muestra, como dice nuestro pastor ahí, nuestra falta de vista, nuestra falta de oído, y justamente la escritura nos enseña que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero esto, como dice acá también, no es para el que quiere, para el que se esfuerza, para el que a lo mejor Dios encuentra habilidades en ello. Claramente lo dice la escritura, a Jacob amé, o sea, a Jacob cierto amé, a Esaú aborrecí. De esta forma de entender que si vemos a la vida de Jacob, ¿de qué podría haberse tomado para haberlo elegido, para haberlo amado? No había un factor especial en él o había una condición especial, simplemente fue la voluntad de Dios. Entonces, es genial poder, como dice nuestro pastor Miguel, también verlo de esta forma, trazarlo de esta forma. Ahora, respecto a la elección, siempre llegan comentarios que uno generalmente tiene este tipo de conversas con otras personas. Y nos falta que sacan textos específicos para poder rebatir estas cosas. Por ejemplo, el tema de Pedro, cuando dice que él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Claramente nosotros entendemos que la escritura en ese contexto está hablando a los amados. ¿Qué quiere decir? Al grupo selecto de la iglesia a la que Pedro estaba dirigiendo la carta. Pero siempre se sostienen en estos pasajes como de una salvación o ¿cómo se dice? Una elección universal. Pero como le digo, es fácil ahora tomar todo esto y poder trazarlo y poder enseñarlo de una manera más clara. Eso simplemente para poder argumentar quizás contra ese pasaje, igual si hay alguna información adicional. Dios les bendiga. Muy bien. Bien, por mi parte, agradecido por la exposición, pero tengo una intriga en manera de cierto, cómo pudo haber llegado el rey David a esta conclusión en el Salmo 51, versículo 5, pero quisiera leer el 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El 5, he aquí, en maldad
he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Mi intriga es cómo el rey David pudo haber llegado a esta conclusión desde la gestación, la propagación del pecado. Esa es como mi intriga y pregunta a la vez, Pastor Gilberto. Bueno, déjame ver si entiendo tu pregunta. Si tu pregunta es cómo David pudo llegar a la doctrina de la depravación total, por poner los mismos los términos, o entender que había nacido con el pecado original, bueno, pues simple y sencillamente por la gracia de Dios y porque las escrituras así, es que es contundente. Mira, por ejemplo, en Génesis, solo con Génesis se prueba. Si uno pasara de Génesis 1 a Génesis 2, o sea, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y lo declara bueno. Va al capítulo 2, le entrega, le da unos mandamientos y le dice: el día que peques vas a morir. El hombre es seducido, peca, y vemos en el capítulo 3 las consecuencias del pecado y el protoevangelio, un resumen de lo que va a ser el evangelio en Génesis 3:15. Cuando llegamos al capítulo 6, en el capítulo 4 ya tenemos que ese pecado claramente afectó más que a Adán y a Eva. ¿Por qué? Porque inmediatamente vemos que nada tenían que ver Caín y Abel. Si el pecado era solo una cuestión entre Adán y Eva, ¿por qué entonces vamos al capítulo 4 y tenemos un hermano matando al otro? De hecho, no entendemos las implicaciones del capítulo 3, porque el capítulo 3, versículo 15, establece que la humanidad quedaría dividida entre los hijos de la simiente y los hijos de la serpiente. Por eso es que la escritura dice con toda claridad que solo uno se encuentra de uno de los dos lados. Jesús no tuvo ningún problema de decirle a los judíos en sus días que no creían: ustedes son hijos de Satanás. Eso parece duro a la gente, pero es que es la pura verdad. Yo no puedo cambiar la escritura. En mi caso particular, como yo no estoy buscando llenar banca, ni busco likes, ni agradar a nadie, pues yo le digo a la gente en nuestra congregación que si ellos se examinan y ese es su patrón, son hijos del diablo. O sea, es así, punto y sencillo, porque la escritura lo establece. Entonces, llegamos al capítulo 6. ¿Y qué tenemos en el capítulo 6? Lo dice, que el corazón del hombre era tal de continuo solamente mal y que Dios decidió destruir el mundo, traer juicio. O sea, es con solo Génesis, en los primeros capítulos se prueba. El hombre es bueno, deja de ser bueno por el pecado. El pecado divide la humanidad entre los que serían hijos de la simiente, que es Cristo. En Gálatas capítulo 3 se establece que la simiente era Cristo, y los hijos de Satanás. En el capítulo 4 se establece de Génesis que el pecado trasciende porque, bueno, si Adán y Eva fueron los únicos implicados en el pecado, ¿por qué entonces Caín tenía un corazón malvado contra su hermano Abel? Porque el pecado había trascendido y no se queda solo en una lucha entre hermanos. Lo va a llevar a un conflicto total donde nuevamente el capítulo 6 establece, de hecho, lo voy a leer, miren lo que dice con toda claridad Génesis capítulo 6. Dice, versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que, mire lo que va a decir, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, yo no tengo que llegar a ningún otro libro, esto está probado. ¿Quiere hacer un comentario sobre lo que dijo el hermano Ricky en términos de algo que todos nosotros nos vamos a encontrar y debemos ser honestos en la teología? La Biblia está llena de paradojas. Hay muchos momentos que estudiando un tema parece que hay pasajes que entran en conflicto. No lo podemos negar. Hay pasajes que dan la impresión a priori, inmediatamente, que uno podría creer o pensar que la salvación se pierde. Yo no lo puedo negar. No digo que esa sea la interpretación, pero estoy diciendo que hay pasajes que, y hay otros pasajes que contundentemente señalan que no. Entonces, todo verdadero creyente, y en el caso de nosotros los que Dios nos ha dado la gracia de estudiar y enseñar, tenemos que trabajar con esas paradojas. Una paradoja es una aparente contradicción. ¿Por qué es una aparente contradicción? Porque Dios no se contradice. Entonces, yo tengo que resolver la paradoja. Y los reformadores establecieron el principio de analogía de la fe. La escritura interpreta la escritura. Dejemos que los pasajes claros interpreten los oscuros. Pero ¿qué hacen la mayoría de las personas? Y lamentablemente los pastores. Pues casi lo hacen, pues
bueno, si se puede escoger entre se pierde y no se pierde, yo me quedo con los pasajes que aparentemente dicen que no se pierde y el resto no los hablo. Pero es que así no se hace teología, así no se establece la doctrina, sí, sí lo arrancan. Yo imagino que tienen una Biblia de papel y borran lo que no les gusta. Yo no puedo borrar lo que no me gusta. ¿Ves? De la misma manera, por ejemplo, yo acabo de subir un post en nuestra página hoy pensando en todas estas cosas donde establezco que la salvación desde el punto de vista de los hombres y de lo que Dios demanda es condicional. ¿Por qué? Porque demanda el arrepentimiento y la fe en Cristo. Eso no lo puedo negar como reformado. Yo no puedo decir que la Biblia no demanda que los hombres se tienen que arrepentir y venir a Cristo. Eso está ahí. Pero a la vez esa misma Biblia enseña que es incondicional. Porque los que se van a salvar se salvan por un acto de la pura gracia de Dios. ¿Ves? Es como el tema de la soberanía y la responsabilidad. Ambas cosas las enseña la Escritura. Spurgeon dijo que eran dos vías de un mismo tren, dos rieles de un tren. Yo no puedo decir que no, que la Biblia no nos llama y que no nos vamos a hacer juzgar porque somos responsables. Sí somos responsables, pero nuestra responsabilidad y nuestro alcance o nivel de acción nunca excede los perímetros de la soberanía de Dios. Entonces, todo el tiempo estamos trabajando realmente con situaciones como estas y debemos reconocerlas para estudiarla y para llegar nosotros a una comprensión de ese tópico. Pero estar escogiendo que a mí me parece que Lutero era mejor que Erasmo o que Calvino era más sabio que Jacobo Arminio o que Agustín, yo me voy con Agustín porque a mí me parece que Agustín fue mucho más claro que Pelagio. Eh, Miren, los libros están ahí y gloria a Dios por hombres que han podido tal vez escribir cosas que nos ayuden, pero no, nuestra fuente tiene que ser la Escritura. Quien no pueda mencionar libro, capítulo y versículo, que se quede callado. Podemos diferir, pero al menos debemos poder demostrar de dónde sale nuestra doctrina. Pero no puede ser que a mí me parece, que es que a mí me dijeron, que la denominación lo dice, que mi pastor favorito, yo me leí un librito. No, la Biblia dice. Y todos hemos pasado por estos retos. Y yo quisiera decirles que que la realidad es que vamos en un proceso teológico donde Dios nos va poco a poco cincelando y vamos mejorando nuestra teología. Yo reconozco que en el pasado yo he errado en muchos puntos y lo he reconocido públicamente. Y se lo digo como testimonio, Pastor José, por si usted le viene a la mente o tiene esa preocupación, porque en ocasiones no es fácil uno como pastor tener que decirle a la congregación que uno le ha enseñado algo, pero que eso que uno le enseñó ahora se percata que no es correcto. Uno podría, bueno, pierdo autoridad. ¿Cómo le voy a decir a la congregación que me equivoqué? Pero es que yo tengo la responsabilidad de reconocer lo que está mal. Eso yo se lo dejo en manos a Dios, en las manos de Dios, pero yo no puedo simple y sencillamente tratar de forzar una doctrina que no es bíblica para dar la impresión de que yo no me equivoco, que siempre he estado bien. No, eso es falso. Yo soy un discípulo y el que me conoce sabe que yo soy un discípulo. Y los discípulos somos discípulos de por vida. Hemos terminado algunas tareas en seminarios o universidades. Esos son logros académicos. El discipulado, nadie se gradúa. Yo no me he graduado ni pretendo graduarme. Ese discipulado es for life, de por vida. Y ahí estamos. Y yo como pastor soy un discípulo. Algunos creerán que un poco más adelantado que otros en el proceso. Pues yo no me encuentro adelantado. Veo muchas cosas que Dios tiene que corregir. Porque no se trata solo de conocimiento e entendimiento, sino de transformación de vida. Eso que yo conozco, tengo que ponerlo, tengo que vivirlo. Y en ocasiones somos rebeldes y no siempre vivimos a la altura de lo que predicamos y decimos. Así que estamos en ese proceso y yo lo reconozco, y no lucho con ello ya. Todo lo contrario, le doy gracias a Dios, como decía José, por su misericordia y por poder saber no solo que Dios tuvo misericordia de mí cuando no tenía por qué tenerla, sino que encima de eso, el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Filipenses 1:6.
Es maravilloso poder descansar, que aunque yo no soy lo que debería ser, primera de Juan 3:1 en adelante, Él se va a encargar de completar la obra. Fíjense, yo tengo una responsabilidad en mi santificación y la Biblia me lo señala. Sin embargo, por otro lado, también me dice que yo voy a perseverar porque Él me salvó, Él murió por mí, yo soy una oveja suya, Él me tiene en su mano, su Padre me entregó a Él, Él me salvó y nada ni nadie me va a sacar de la mano de Jesucristo. Eso es un consuelo maravilloso. Yo no sé por qué no ver que la soberanía de Dios es, algunos han dicho que es un cojín, es una almohada, es algo donde uno puede recostar la cabeza y poder descansar. Porque si se trata de nuestras acciones, yo con toda honestidad, yo me hubiera podido perder hace muchas veces. Porque no hay un hombre que no peque. No vivimos en el pecado, no podemos agradarnos en el pecado. Pero la realidad es que nuestra vida es con altas y bajas. Y Dios nos sostiene. Yo le doy gracias a Dios por su misericordia. Y ya no peleo con esto, pero yo peleé con esta doctrina. Porque yo quería entender que no, que yo era el que había abierto mi corazón al Señor y que yo había usado mi libre albedrío para aceptar a Dios. No, la Biblia dice, yo no tenía ojos para ver ni oídos para escuchar. Y la realidad es que si soy sincero, buscaba a Dios solo en momentos en que, bueno, pues como cualquiera no sé, le oro a cualquier otro Dios supuestamente que no existen, pues buscando algún favor divino. Pero no porque realmente se ve entregar, ni le interese ese Dios, ni porque reconoce su pecado, no. El ser humano busca. Mira, ese cuadro, claro, y termino, está en Juan 6. ¿Qué pasa en Juan capítulo 6? Después de la alimentación. Juan es el único que aborda lo que sucede al otro día después de la alimentación. Todos vinieron, estuvo muy bueno, Ave María. Había arroz, había frijoles, había tortilla, había postre y todo el mundo comió bien. Regresan al otro día bien contentos, maestro, te estábamos buscando. Y él les dice, sí, yo sé por qué me están buscando. Hoy no tengo tortillas, hoy no hay frijoles, hoy no hay arroz, hoy no hay guiso, hoy no hay nada. Entonces se enojaron con él. Si no me comen a mí y si no me beben a mí, no tienen parte en el reino. ¿Cómo? ¿Eres tú mayor que Moisés? Él nos dio el verdadero pan. No, yo soy el pan que descendió del cielo. Y Jesús termina diciendo, ¿saben qué? Yo no me voy a poner a pelear con ustedes. Porque si el Padre no los trae a mí, yo no los puedo resucitar. Solo lo que el Padre me da vendrá a mí y lo que viene a mí yo lo resucito. Sus apóstoles le pareció duro. Y Pedro le dijo, oye Señor, tenemos una iglesia llena. ¿Tú no crees? Baja el tono, se nos va a ir la gente. Y le dijo, ¿te quieres ir tú también? Nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si no le fuese dado por el Padre. Yo no me gano a nadie. Nunca me he ganado a nadie. Yo eso lo entendí hace mucho tiempo. Yo no me puedo ganar a nadie para el Señor, ni yo mismo me pude llegar a ser Señor para ser salvo. Yo no tengo mérito. Dejemos de estar echándole mérito a los pastores. No tenemos mérito. Los pastores, si tienen mérito y algo por lo que debemos copiar o emular el ejemplo, como dice la Escritura, es porque sean fieles a la Escritura y por su vida y su integridad. Pero hoy no, hoy los pastores que son íntegros no son los que son reconocidos y no en términos malos, sino mira, así es que debemos ser. No es, ¿cuánto usted tiene? Yo iba a los retiros de pastor y la primera pregunta es, oye, pastor, ¿cuánta gente hay en su iglesia? Es una competencia, a ver quién tiene más personas. Porque entonces es casi siempre el que lo pregunta, y yo lo he visto, es porque cree que tiene una iglesia grande, tú sabes. Entonces lo que quiere es que el otro le diga, yo tengo como 20 ovejas. Oh, no, nuestra iglesia se reúne en 500. Oh, santo Dios mío. Dame la fórmula. Estoy seguro que si predicaras un evangelio correcto, la mayoría se iría. Oye, el mejor predicador del mundo. No hay un mejor predicador que Jesucristo. Nadie expuso las escrituras y nadie lo hará. Y yo no sé si es que los cristianos no leen su Biblia, pero mi Biblia dice que luego de su ascensión, luego de haberse mostrado resucitado en varias ocasiones, Lucas dice en Hechos
por 40 días con hechos indubitables. Eso significa innegable. Habían 120. 120. ¿Esa era la totalidad? Eso quiere decir no, pero solo 120 en el aposento. ¿Dónde están las multitudes? ¿Dónde están las multitudes? No, no había multitudes. Pablo sabía que no iban a haber multitudes porque siempre ha sido un remanente escogido por gracia. Por eso cuando está respondiendo de por qué Israel no ha creído en el capítulo 10 de Romanos, les dice, la palabra de Dios ha salido por todos lados. ¿Por qué no han escuchado? Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y contesta, ¿por qué no han oído? Dice que Isaías profetizó que ellos no podían escuchar. Y cita Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En otras palabras, Isaías dijo en el capítulo 53 que el pueblo no iba a escuchar al Mesías. Entonces Pablo dice, esto no está pasando nada que no fue profetizado. El endurecimiento de Israel también era parte de lo que debía ocurrir, porque ese endurecimiento en Deuteronomio, Dios le había dicho a Moisés que daría paso a que Dios entonces salvara y el evangelio se fuera abiertamente a los gentiles. Entonces, nada de lo que está ocurriendo en el Nuevo Testamento es por casualidad. Todo fue predestinado, divinamente ordenado, como Pedro dijo en su primer sermón. Lo primero que hizo Pedro, que no entendía muchas cosas, fue decir, a Jesús crucificado y entregado por el determinado y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Un hermano en Puerto Rico me llamó una vez y termino y me dice, oye, pero ese tema de la predestinación y la elección está fuerte. Y eso de la predestinación no es bíblico. Yo le digo, oye, pues ¿qué tú vas a hacer con Pedro? Porque Pedro dice que Cristo fue predestinado, hermano, pero qué herejía. Cristo predestinado. Sí, la Biblia dice que Cristo fue predestinado para ser el cordero inmolado ya destinado antes de la fundación del mundo. ¿Tú no has leído tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante? Aún Cristo fue predestinado a ser el cordero pascual para redención de un remanente. ¿Qué vas a hacer? Entonces, una vez más, hermanos, yo no estoy tratando de convencerlos porque inicié diciéndoles que yo estoy en contra del ministerio de la apologética, que alguien cree que es tan sabiotondo, que es tan contundente, que él puede convencer a las personas. Yo no intereso convencerlo. Sí mostrarles que las escrituras abordan el tema y que lo menos que uno puede hacer como creyente es estudiar el tema. Si eso lo lleva a ese conocimiento, pues desde mi punto, que yo creo que es bíblico, gloria a Dios. Y si no, pues bueno, yo no puedo forzar las cosas, ni tampoco voy a decir, como hacen algunos, que si hay un creyente que en un momento todavía no entienda, no es creyente. Porque eso no es correcto. No necesitamos entender los 5 puntos del calvinismo ni de las doctrinas de la gracia para ser salvo. La salvación es por gracia. Esas son cosas que posteriormente en nuestro desarrollo y nuestro crecimiento, Dios, por medio de la escritura, las vamos entendiendo. Sí que estoy diciendo con eso que yo no creo que si alguien no cree como yo, que no, pues tú no eres cristiano, es que tú no tienes el espíritu. No. Si fuera eso, pues yo tampoco tenía el espíritu y era un pastor sin espíritu, perdido, diciendo disparates. Y entonces, ahora que creo, ahora es que sí soy. No, hombre, no. Podría ser que alguien no lo entendía porque estaba perdido. No digo que no, que haya personas que sí, que eso sea, que ese sea el caso. Pero decir categóricamente que alguien que no tiene las doctrinas de la gracia no las entiende es porque Dios no le ha iluminado y no es salvo, perdóname, yo no llegaría a ese punto. Yo creo que eso es falso. Yo no sostengo eso. Bueno, hermano, hasta aquí mi hermano me dijo que hasta mucho 1 hora y media es 1 hora y 26 minutos. Yo debo entender que ustedes por gracia también me han querido escuchar. Así que estoy abierto, les agradezco este medio. Si por alguna razón posteriormente de manera personal ustedes quieren poder, no sé, dirigirse a mí, el hermano Cristian tiene mi email, mi número de celular, creo que mi WhatsApp también. Y Pastor José, me pongo a su disposición. Si hay algo que yo le podría ayudar, no dude. Yo también me alimento de otros. Soy como una vez dijo Spurgeon, le dijeron, oye, pero usted hace plagio. Le dije, no, 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 espérate, yo no hago plagio. Yo me alimento de muchos pastos, pero la leche es mía.
Entonces yo no dudo que yo leo y aprendo también de otros, porque hay personas que tienen problemas como que con aprender. De hecho, le quiero agradecer y lo quiero decir públicamente porque ayer oramos por esto en nuestra congregación y yo no le conocía, pero le dije a la congregación que es maravilloso que pueda haber un pastor que se atreva a considerar un punto teológico como este y que no lo haga en un cuarto oscuro, sino que pueda considerarlo a lolos con otros hermanos. Le soy honesto. Y yo no le conozco, no lo estoy adulando. El que me conoce, yo no adulo a las personas. Eso muestra carácter cristiano. Eso muestra humildad. Y eso es importante. Eso es más importante que los títulos y que muchas otras cosas. Dios lo ayude en su proceso, ¿verdad? De poder ser un ministro fiel del Evangelio. Y aquí un hermano colaborador, un hermano en Cristo con usted en la obra del Señor. Y gracias al hermano Cristian por, ¿verdad? Por también ser el medio de contacto. Les agradezco de verdad, de todo corazón. Yo tenía esta semana, además de mis compromisos normales, esta semana fue un poco más, iba a ser más cargada y tenía 3 compromisos. Este era uno de ellos. Y les digo que el compromiso para mí más importante era este. Y la razón era el tema que íbamos a estar discutiendo y con quién lo íbamos a estar discutiendo. Porque de tocar un tema y abordar un tema teológico con alguien que está de acuerdo con uno y solo lo que quiere es que uno tal vez, no sé, abunde un poco más o tal vez le ayude a contestar algunos argumentos o clarificar algunas cosas, pues es maravilloso también. Es parte, ¿verdad?, de nuestras funciones. Pero poder llevar un hermano que uno entiende que está creyendo en algo que no es correcto y poderlo tratar de dirigir a lo que la escritura dice es maravilloso. No siempre uno se encuentra con esas personas y mucho menos con un pastor. Los pastores tendemos a ser arrogantes, prepotentes, orgullosos y tenemos que luchar con eso. No, no, no podemos ser así. No lo sabemos todo, somos discípulos, nos equivocamos y le pedimos a Dios por su misericordia que Él nos permita completar la tarea que Él nos dio, sin orgullo y sin vanagloria, porque no la hay. Así que gracias, hermanos, una vez más por este tiempo y pues por mí, este hermano, pues si usted quiere nos despide o lo que usted quiera hacer, ya yo termino. Muchas gracias, Pastor Gilberto. Nuestro hermano Ale tiene la mano alzada, le damos la Oh, palabra perdón, y termina seguro. nuestro Pastor José dando las gracias conforme lo que el Espíritu de Dios le dé, ¿cierto? Su entendimiento y su sentimiento en estos momentos. Y damos por finalización de esta transmisión y tema. Hola mis hermanos, hola Pastor Gilberto, Dios le bendiga. Eh, Amén. chuta, justo estoy con un poco de mala señal y cuando usted estaba haciendo mención de eh, el traspaso de estar depravado, sordo o muerto en el pecado a la regeneración y luego a creer, me perdí en esa parte porque no quedé sin señal, entonces ya pasó a otras partes donde no pude escuchar. Y también dentro de eso, hacerle la pregunta porque en Juan, cuando Jesucristo dice que es necesario que Él se vaya para que venga a vosotros el Consolador, aquel que hará justicia y convencerá al mundo de pecado, poder orientarme cómo el Espíritu Santo opera y obra dentro eh, en este caso de nosotros, antes de haber llegado a ser regenerado en Cristo. Permíteme decirte primero, antes de contestar tu pregunta, voy a tratar de ser breve, aunque es otro tema que luego podemos hablar, el Espíritu Santo específicamente en el tema de la salvación, que entiendo que se está grabando, así que si no he escuchado, posteriormente tendrá la oportunidad de escucharlo. Solo quiero que sepa eso porque me pareció ver que lo están grabando, así que no se preocupe, posteriormente usted puede ver el video y percatarse de lo que estuvimos hablando. La razón del Espíritu Santo es que la Biblia menciona, si fuéramos Efesios capítulo 1, presenta las 3 personas de la deidad actuando en la salvación. El Padre como quien traza el plan, el Hijo siendo el medio y el Espíritu Santo como el agente activo o quien lleva
a los que fueron predestinados a la salvación. O sea, las tres personas de la deidad actúan conjuntamente en la obra de la salvación. Quien regenera el corazón particularmente es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el encargado de esa obra. Alguien podría decir, bueno, pero el Espíritu Santo, Jesús no está diciendo que va a venir cuando Él se vaya. Eso no significa bajo ninguna circunstancia que el Espíritu Santo no ha estado activo en toda la creación. De hecho, es más claro y evidente el Espíritu Santo desde el principio de la creación en Génesis que el mismo Cristo, aunque Cristo está allí. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia inicia diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego habla de que el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra, de las aguas. Sin embargo, no aparece la persona del Hijo aparentemente en Génesis, pero sí aparece. ¿Por qué? Porque luego cuando vamos a Juan, al capítulo 1, dice que Dios creaba o creó por medio del Logos, de su palabra. Entonces su palabra es Cristo. Es la misma palabra que en Proverbios capítulo 8 viene a ser la sabiduría, la personificación de Sofía, la palabra griega. Así que Cristo está, solo que estaba velado y para ser posteriormente revelado completamente, pero desde el principio está. Entonces, por qué se atiende el tema del Espíritu Santo particularmente y la llegada del Espíritu Santo? Porque las profecías antiguo testamentarias decían que cuando fuese a ocurrir la venida del Mesías, el mismo Espíritu, aquí el libro importante o más claro sería Isaías, el mismo Espíritu que estaba en el Mesías tenía que pasar a ser el Espíritu de los que habrían de ser salvos. Entonces, una confirmación de que Jesús era el Mesías era la venida del Espíritu Santo. Pero no es porque en el Nuevo Testamento se esté llevando algo a cabo de manera inusual. No, siempre el Espíritu Santo ha sido el agente que obra en el corazón, siempre. Solo que lo que cambia es con relación al Antiguo Testamento, es que en el Antiguo Testamento, aunque el Espíritu Santo está activo todo el tiempo, nunca venía a ser residencia, morada o como se utiliza en Romanos, la palabra griega oikonomos, que significa hacer casa, venir a hacer casa, morada. Ahora Él viene a residir permanentemente. Por eso Efesios le llama en el capítulo 13, capítulo 1, versículos 13 y 14, especialmente en el versículo 14, que Él es las arras de la garantía de nuestra herencia. O sea, ahora el Espíritu Santo, el hecho de tener el Espíritu en nosotros, es que somos hijos de Dios, como se presenta en Romanos capítulo 8. Los que tienen el Espíritu son de Dios y los que no tienen el Espíritu no son de Dios. Eso era parte del cumplimiento de lo que debió ocurrir y la garantía de que el que comenzó la buena obra la perfeccionaría. El Espíritu Santo siempre ha estado trabajando. De hecho, para resumir, si es una pregunta muy común y es muy genuina y es muy honesta y necesaria, ¿cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento y si hay una diferencia con el Nuevo Testamento? Ninguna. ¿Por qué? Porque la Escritura establece en Romanos capítulo 4 que la salvación siempre ha sido por la fe, solo que los que estaban en el pasado miraban en una fe que sería al futuro y posteriormente completamente revelada, y que nosotros miramos hacia una fe que va hacia el pasado, confirmada en la persona de Cristo, pero si lo quieren ver es en la misma analogía de por qué hablamos de antes de Cristo y después de Cristo. ¿Quién divide la historia? Cristo. Pues lo mismo sucede con relación a la salvación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento se salvaron creyendo hacia algo que iba a ocurrir. Nosotros nos salvamos creyendo hacia algo que ya pasó. Pero el punto y el medio que une a los santos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es la fe en Cristo. Muchas gracias, Pastor Gilberto, por su explicación. Muy agradecido, muy personalmente, por su buena disposición, su buena colaboración como siervo, ¿cierto? Y su tiempo. Lo más importante es que ha destinado su tiempo para con nosotros. Desde un principio usted tuvo muy buena disposición para poder ayudarnos, colaborar, ¿cierto? Y más encima manifiesta buena disposición. Así que de modo personal estaré compartiendo su contacto al Sí. Pastor José, ¿cierto? Para que en el Señor puedan establecer una linda amistad y buena comunión para el crecimiento de los santos. No sé, mi hermano Alex dice que levanta la mano, por favor, medianamente breve, para que ya podamos estar disponiendo, dejando en libertad a nuestro pastor Gilberto, ya que también tiene su tiempo.
Mi pastor Gilberto, usted hacía mención sobre el tema de la predestinación, ¿cierto? Que somos escogidos de antes de la fundación del mundo. Eh, También es que es como generalmente hay una defensa, por decirlo así, de la parte eh, que no cree en la predestinación y muchas veces sacan a la luz la situación de Raab, la ramera, que no era del pueblo de Israel, sino que venía de Jericó. Entonces, también muchas veces se pone esa parte como que ella no era eh, del pueblo de escogido de Dios, sino que era de otra nación. Mira, no entiendo si alguien está usando eso, pues no sabe ni lo que está diciendo, porque todo lo contrario, lo que está mostrando es que dentro del decreto de elección no solamente habían muchos que se salvarían de Israel, sino también de los gentiles. Así es que se utiliza en el Nuevo Testamento, siendo Rahab ya en el Antiguo Testamento testimonio de que el Evangelio se abriría a los gentiles. En términos de la predestinación, para terminar, como lo digo, pues yo a veces de veras soy torpe. Yo no puedo entender, con toda honestidad, yo sé que hay mucha ignorancia en la iglesia en nuestros días y a mí me avergüenza, tengo que decirlo, me avergüenza que después de 2000 años de cristianismo vivimos un analfabetismo teológico abismal. Las iglesias no luchaban con la doctrina de la predestinación. Yo quiero que ustedes lo sepan. Todos creían en la doctrina de la predestinación. Todos, miren lo que estoy diciendo, todos. Aún Pelagio. La diferencia era, la diferencia radicaba en si Dios fue quien los eligió o si Dios los eligió porque Él vio en su presciencia, en su preconocimiento, quienes en su libre albedrío o en su buena disposición tendrían fe para creer. Ese era el punto, la bifurcación, la división entre la iglesia. Ellos creían, no era todos nos iban a salvar, creían que sí, que había una predestinación. Lo que no estaban de acuerdo era si esos que iban a ser salvos y que Dios predestinó, si los predestinó simple y sencillamente porque Dios en su soberanía los escogió, o si los que escogió los señaló porque Él vio de antemano que ellos le escogerían a Él. Esa era la división, pero creían en la predestinación. ¿Cómo es que alguien ahora dice que la predestinación no es bíblica? Si las palabras aparecen en la Biblia, ¿las vamos a borrar? Si hay términos que están en la Biblia, tenemos que abordarlos. Lo que podríamos tener diferencia es cómo los entendemos. Pero decir que no, la predestinación no está en la Biblia, oiga, pues borren los versículos porque es que está por todos lados. De hecho, hay más tema para hablar de la predestinación, de la elección, que otras doctrinas. Digamos, por ejemplo, en escatología el milenio. Solo hay un capítulo, el capítulo 20. En todo el Nuevo Testamento no se habla del milenio. El milenio, en términos de 1000 años, es Apocalipsis 20. Y se han escrito libros y controversias, pero entonces la Biblia dice que Él los llamó, Él los predestinó, Él los eligió, Él los ordenó. Entonces, eso no es bíblico. Yo, con todo respeto, a mí me parece que eso no tiene ni pie ni cabeza. Lo que la Biblia dice, dice. Que no estemos de acuerdo en cómo lo entendemos, en cómo lo abordamos, en qué eso significa, yo eso lo podría entender. Lo que a mí no me cabe en la mente es que alguien diga que eso no es bíblico, pero cada loco con su tema. De hecho, eso es un dicho judío. Cada loco Amén. con Muy su tema. agradecido, Pastor Gilberto. Pastor José Miguel, tiene la palabra. Amén, amén. Bueno, agradecido nuevamente, Pastor Gilberto, la muy buena disposición. eh, Realmente cuesta poder encontrar con siervos con ese corazón, esa inclinación, ese principio que solamente Dios coloca en el corazón, nadie más, no lo hace un título, como bien lo decía usted, no. Eso lo hace
netamente lo hace Dios. Así que esperando poder tener muchas más, ¿cierto? Charlas como esta junto a usted. Vamos a aprovechar y vamos a abusar de su confianza, en el buen sentido, ya de poder invitarlo. La verdad, no sé si mi hermano Cristian le habrá comentado un poco cuál es un poco lo que estamos trabajando nosotros como iglesia. Eh, Principalmente, siempre lo digo públicamente ahí en la congregación, mi inquietud es de poder trabajar en esto y poder dejar, ¿cierto?, una base sólida, ¿ya?, conforme a la escritura, para nuestras generaciones. Yo no desconozco hasta cuándo Dios me tendrá sobre esta tierra, no lo sé, pero el tiempo que Él haya destinado para ello, quiero aprovecharlo y quiero sacarle el provecho al máximo para poder dar y entregar lo mejor y que el día de mañana se puedan parar los siervos y las siervas con un corazón conforme al de nuestro Dios. Esa es mi mayor meta que hoy día tengo por delante. Por eso estamos trabajando con el grupo de varones que hoy día están presentes y la idea es trabajar con las confesiones de fe dentro de la iglesia y es por eso que estamos indagando, ¿cierto?, en estas doctrinas y las estamos, ¿cierto?, allí meditando, las estamos extrayendo para poder, ¿cierto?, alinear cada una de estas, ¿cierto?, confesiones y poder tener ya una visión clara, la iglesia sepa hacia dónde apuntamos realmente y creo que la ayuda suya ha sido bastante beneficiosa, Pastor Gilberto, de verdad se lo digo, y como bien decía usted también y comentaba, no somos de adular, sino de reconocer. Y reconozco lo que Dios ha puesto en usted y me sumerjo, ¿cierto?, en la gracia de Dios de poder recibir con mucho afecto lo que usted hoy día nos está entregando. Así que dispuesto está mi corazón a poder, ¿cierto?, ser un buen oidor y como bien decía usted y me marcaba mucho mi corazón, somos discípulos que todavía estamos allí dándole, hasta que Él venga, ¿cierto? Y Él nos diga, bueno, hasta aquí llega tu discipulado, bienvenido y entra. Amén. Así que desde ya, desde acá de Chile, un gran abrazo, siervo. Vuelvo a insistir, de forma personal, le estamos siguiendo, así que sepa que con los datos que nos va a entregar el hermano Cristian, estaremos ahí hablando por interno, ya, y sacando el mayor provecho de lo que hoy día Dios nos ha entregado, que es una maravillosa herramienta. Así que nada más que decir, un abrazo y las más ricas bendiciones para usted, su familia y la congregación que está allí a su espalda. Gracias, hermano. Muy bien, sin nada más que añadir, ¿cierto? Damos gracias a todos los que se pudieron hacer presentes por su tiempo también. Y ya estamos concluyendo esta transmisión. Dios mediante nos sea ayudando para una próxima, con otro tema definido, la sola, ¿cierto? Los 5 puntos, las 5 solas. Dios sea con cada uno de nosotros presentes. Dios les bendiga, que estén muy bien, que tengan un buen descanso. Buenas Saludos. noches. Nos vemos. Bye, bye. Bye, bye.